te vamos a mostrar cómo hacer chinar casero, sin equipos costosos, solamente con frascos y algunos implementos adicionales. Pero no por hacerlo casero le vamos a escatimar a la calidad. Mira el video completo que te vamos a contar paso a paso y te vamos a contar un montón de pequeños trucos que son los que hacen que después la bebida pase de ser aceptable a ser realmente una bebida excelente. El chinar es un aperitivo de hierbas, así que empezamos con los botánicos. Te dejamos la lista completa abajo en la descripción junto con las cantidades. Y como siempre, si querés adquirir todos los insumos ya fraccionados y molidos, en nuestra tienda de Mercado Libre tenemos el kit listo, completo y con envío a toda Argentina. Vamos a colocar todas las hierbas en un frasco grande. Acá estoy usando un frasco de 3 litros, pero un frasco de 2 litros o 1,5 litros va a funcionar igual. Además de los botánicos, vamos a colocar la piel de un cítrico. Puede ser un limón, una naranja, un pomelo, el cítrico que a vos te guste. Yo voy a usar limón. También he probado hacerlo con piel de un limón y de una naranja y también queda muy bien, aunque queda un poco más cítrico. Ella va un poco en gusto. Si es la primera vez que vas a hacer bebidas, te recomiendo que la hagas tal cual esta receta. El chinar lleva unas cuantas hierbas. Muchas de ellas son bastante comunes a todo este tipo de bebidas, es decir, bitters, amaros, licores de hierbas, etc. Pero la principal de ellas es bastante curiosa, alcachofa deshidratada. La verdad no conocemos otra bebida donde se use esta hierba, pero le da un perfil muy particular y característico. Y si conoces alguna otra bebida que también lleve alcachofa, déjanosla en los comentarios. Ahora, todas estas hierbas más la piel del cítrico las vamos a macerar en una solución hidroalcohólica que nos va a ayudar a extraer todos los compuestos de sabor y aroma para que al final obtengamos el perfil del chinar. Puntualmente vamos a usar 250 mililitros de alcohol etílico puro y 250 mililitros de agua. Por cierto, todos los elementos que vamos a usar acá, el frasco, botellas, colador, balanza, etc., nosotros los compramos todos por Mercado Libre. Nuestros proveedores están en Mercado Libre. Así que si querés exactamente esos elementos, también te dejamos los links abajo en la descripción. No los vendemos nosotros, son nuestros proveedores, pero sé que muchos de ustedes quieren exactamente los mismos artefactos que usamos nosotros. Así que también les dejamos los links abajo. Bien, el primer truco para que esta bebida salga bien está en el alcohol. Así que presta mucha atención porque esto es importantísimo. El alcohol que vamos a utilizar sí o sí tiene que ser alcohol etílico, también llamado etanol. No puede ser ningún otro tipo de alcohol. Isopropílico no se puede, metanol tampoco se puede, alcohol de quemar tampoco se puede. Alcohol etílico es el único que se puede utilizar para hacer bebidas. Punto número 1. Punto número 2, tiene que ser un alcohol etílico apto para consumo humano. Hay muchos alcoholes que están desnaturalizados. Esto significa que se le agrega un sabor feo, amargo, para que no se pueda consumir. Esos obviamente no sirven, tiene que ser apto para consumo humano. Y tercero, cuanto más neutro sea el alcohol, mejor. De esa forma no le vamos a estar metiendo a la bebida sabores y aromas adicionales que en general son indeseables. Nosotros usamos el Bialcohol extra neutro de Portahermanos, que está específicamente diseñado para producir bebidas. Si querés utilizar el mismo alcohol y asegurarte la calidad, entonces entra a la página web de Bialcohol con el link que te dejamos abajo o este QR, armate un carrito con cualquier producto de la línea extra neutro, avanza con la compra y en esta pantalla podés ingresar el código no soy normal 25, todo con mayúsculas, y vas a tener un 15% de descuento en el total. Entonces este es un alcohol que cumple todas esas características y es óptimo para hacer bebidas. Esta maceración te recomiendo que la dejes 2 o 3 semanas, no más que eso, porque no hace falta y vas a empezar a extraer algunos sabores extraños que no son tan recomendables en esta bebida particular. Así que 2-3 semanas agitando suavemente una vez al día debería ser suficiente. Y al final de la maceración lo que vamos a hacer es filtrar este extracto. Queremos separar los sólidos de todo el extracto. Esto se puede hacer simplemente con un colador, pero acá viene el truco número 2. Te recomendamos que lo hagas o con un filtro de café de los de papel o con un embudo y algodón como lo vamos a hacer nosotros. De esta forma vamos a eliminar hasta el sedimento más fino que tenga el extracto y esto nos asegura una mejor calidad del licor. Si queda algo de sedimento, algo de las hierbas, de las raíces, de las cortezas que están en los botánicos, al final el sabor y el perfil del licor van a ser un poco más ásperos y eso le va a bajar la calidad. Así que un buen filtrado es fundamental para una buena bebida final.
Ahora viene un truco para aprovechar mejor los botánicos. Siempre nos preguntan, estos botánicos que me sobran, que yo los tiro, cuando los huelo tiene un montón todavía de aroma a la bebida que estoy haciendo, ¿no los puedo aprovechar de alguna forma? La respuesta es sí, y acá se los vamos a mostrar. Lo que vas a hacer es dejar en el embudo todos los botánicos y preparar otra vez solución hidroalcohólica. Esta vez 75 mililitros de alcohol puro y 75 mililitros de agua para obtener 150 mililitros en total, y esto lo colocas encima de vuelta de las hierbas, y esto va a ayudar a extraer todos los sabores y aromas que aún hayan quedado ahí concentrados en las hierbas. Fíjense el resultado final, la diferencia que hay entre el extracto original y este extracto nuevo que acabamos de hacer, que es un poco más claro. Lógicamente está menos concentrado que el anterior, pero nos va a servir para sacar un poco de sabor y aroma adicionales. Seguimos con otra parte fundamental de todas estas bebidas, amaros, bitter, licores. Todas tienen esta característica, que es el dulzor. Como en general son bebidas muy amargas, debido a la naturaleza propia o amarga de los botánicos, en general queremos balancearlas. Ese balance se lo vamos a dar con azúcar. Esto además va a mejorar el cuerpo y la sensación en boca en general de la bebida. La forma de adicionar este azúcar es muy simple. Simplemente la vamos a mezclar con 200 mililitros de agua bien caliente, y acá también pueden colocar un poco de caramelo para darle un poquito de color y un poco de complejidad, además de dulzor. Esto lo revolvemos bien y después de unos minutos debería estar completamente disuelto y listo para mezclar con el extracto. Bien, gente, esto todavía no es Cynar. El Cynar tiene una graduación alcohólica del 16% aproximadamente, por lo menos la versión más consumida. Así que tenemos que diluir todo este extracto que tenemos hasta llegar a esa graduación. Esta receta que estamos haciendo está pensada para agregar agua hasta llegar a 1,5 litros. Si la hacen tal cual la hice yo, esos 1,5 litros finales van a tener aproximadamente 16-17% de graduación alcohólica. Así que simplemente lo que tienen que hacer es agregar agua hasta completar 1,5 litros en total. Otra cosa importante que me olvidé de mencionar: el agua que utilicen, en lo posible traten de que sea agua sin cloro. El agua de botella que se compra en un supermercado o de bidón es perfecta para hacer este tipo de bebidas porque no tiene cloro, tiene bajo contenido de minerales, no es muy alcalina, y eso en general es deseable, reduce el riesgo de que se produzca después precipitado en la botella, afecta menos el pH del extracto y otras cuestiones químicas que son deseables en la producción de bebidas. Bien, ya tenemos nuestro extracto rebajado, usamos un buen alcohol, usamos agua de calidad sin cloro. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, técnicamente el Cynar ya está listo, pero cuando nosotros bajamos la graduación de una bebida, de un extracto como lo acabamos de hacer, lo pasamos casi de 50% a 16%. Esto le va a bajar la solubilidad, y al perder solubilidad lo que va a pasar es que van a aparecer nuevos sedimentos. Todavía no los podemos ver, pero créanme que van a aparecer en el transcurso de 1, 2 o 3 semanas. Así que esto ya se puede embotellar y se puede consumir, pero mi recomendación es que lo dejen reposar otras 3-4 semanas y lo vuelvan a filtrar como hicimos antes, ya sea con algodón o con un filtro de café. De esta forma vamos a obtener de vuelta una bebida mucho más limpia, más transparente, más clarificada. Vamos a eliminar todo ese sedimento que produce una sensación un poco fuerte en boca. Y ahora sí, tenemos listo nuestro Cynar. Ya se puede consumir, pero antes escuchá los últimos 2 trucos que te vamos a contar en este video. Son 2 cosas que van de la mano: el añejado y la limpieza. Este tipo de bebidas en general todas mejoran con el añejado. Una vez que tenés la bebida lista, si querés la embotellás, y la botella lo mejor que podés hacer es guardarla en un lugar oscuro y dejarla reposar. Mínimo 2 semanas, en lo posible dejarla varios meses. ¿Qué es lo que ocurre durante este proceso? Hay algunas reacciones químicas de oxidación, se generan algunos compuestos nuevos, se estabiliza el alcohol con el resto de los compuestos, entonces cuando lo servís no tenés el alcohol tan presente en la boca como cuando la bebida está recién hecha. En fin, la bebida mejora sustancialmente. Por eso todas estas bebidas en general se añejan. Así que ahí tenés otro truco para que la bebida te quede espectacular. Pero esto no lo vas a poder hacer si no fuiste cuidadoso con la higiene durante todo el proceso de elaboración. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los elementos que utilizaste durante todo el proceso tienen que haber estado muy limpios. El frasco tiene que haber estado limpio, los embudos, las cucharas con las que revolviste,
todo lo que utilizaste, antes de utilizarlo, limpialo bien con esponja, detergente, enjuagalo bien, y si querés también lo podés desinfectar con un aspersor y alcohol. Esto no es tan necesario en otras bebidas como el whisky, por ejemplo, que tiene una graduación alcohólica altísima, porque justamente esa graduación tan alta actúa como conservante. En cambio acá tenemos una graduación del 16% que, si bien es alta y debería ser suficiente para conservar la bebida en buen estado, existen algunas levaduras y algunas bacterias que podrían soportar esta graduación alcohólica, y siendo una bebida que tiene azúcar disuelta, si no limpiaste bien todos los utensilios mientras los fuiste utilizando, corres el riesgo de contaminación. Y para responder a una pregunta que nos hacen mucho también en los vídeos de bebidas, ¿cuánto dura esto? Bueno, si hiciste bien todo el proceso, debería durarte años sin problema. Si querés un número exacto, 18 meses. Si te querés asegurar que la bebida se conserve en buenas condiciones, guardala en el refrigerador. Y ahí no deberías tener ningún problema, y también, por poner un número, 18 meses. Si la guardás fuera del refrigerador, procura que no le dé sol y en lo posible que sea un lugar oscuro y fresco. Y por último, para los que son nuevos en el canal y quizás no nos conocen o no nos conocen tanto, si investigan nuestro canal van a ver que tenemos cientos de videos de elaboración de bebidas, y ustedes se pueden preguntar de qué trabaja esta gente que tiene tanto tiempo de hacer tantos videos sobre bebidas. Y la respuesta es que nos dedicamos a esto, y todo el contenido gratuito que hacemos en YouTube lo financiamos vendiendo nuestros kits de insumos y nuestros propios cursos de elaboración de bebidas que están en nuestra página web, y si te interesa profundizar te invitamos a chequearlos. Te dejamos el QR acá, el link más abajo en la descripción. Tenemos cursos de todo tipo de bebidas, de cerveza, de fernet, de gin, de vino, de sidra, de hidromiel, de licores, de gaseosas, que es el último que sacamos, y muchos cursos más. Así que te esperamos en nuestra página web, y decirle gracias a todas las personas que ya confían en nuestros kits y en nuestros cursos, porque es gracias a ustedes que podemos seguir llevando este contenido gratuito para que personas de todo el mundo puedan aprender de manera simple y práctica el arte de la elaboración de bebidas sin importar su situación económica. Así que, como siempre, muchas gracias. Si nos querés apoyar y no podés pagar ni un curso ni ningún kit, sí podés suscribirte al canal, que es completamente gratis, dejarnos un like, un comentario, compartir el video, y nos ayudás también un montón a seguir creciendo y a que más personas accedan a este contenido. Te dejamos en pantalla otros videos similares a este que quizás te puedan interesar. Gracias a Vialcohol por patrocinar nuestros videos. Gracias a ustedes por estar del otro lado, y nunca dejen de aprender.